Mi nombre es Artur Valente. Tengo 76 años. Y el día que puso mi vida patas arriba fue aquel en que llegué a mi propia casa y descubrí que mi nuera había sustituido cada cerradura para instalar a sus padres en mi lugar. Al intentar entrar con mis llaves, se mostraron inútiles. Cuando toqué el timbre, quien me atendió fue el padre de ella, actuando como si fuera el dueño del hogar. Don Artur, Beatriz nos informó que usted ya no reside aquí. Nos hemos mudado de forma permanente. Lo que él ignoraba es que yo guardaba un as bajo la manga que transformaría su comodidad en la peor pesadilla jurídica de sus vidas. ¿Puede usted imaginar una escena así? Era una tarde de jueves. Yo regresaba de hacer las compras de la semana, con las bolsas pesadas y el anhelo de reposar en mi sillón después de 45 años de trabajo honrado. Llego al portón de la morada que erigí con el sudor de toda una vida. Insisto con la llave, como lo hice por miles de días, y no gira. Pruebo la de la puerta trasera, el mismo resultado. La del portón del garaje, nada. Consideré haberme equivocado, haber cogido las llaves incorrectas por distracción. Pero no, eran las mías de siempre, sujetas al llavero que mi difunta Elena me había regalado. Fue en ese instante que la gravedad de la situación me golpeó. Toqué el timbre de mi propia residencia y fui recibido por Roberto, el padre de Beatriz, mi nuera, vestido en pijama y zapatillas, con el porte de quien es el señor de la casa. «Don Artur, ¿qué hace por aquí?», me preguntó con la más pasmosa naturalidad. «¿Cómo que qué hago aquí? Yo vivo aquí, Roberto. Esta es mi casa». «No, don Artur. Beatriz nos lo explicó todo. Usted se mudó a una residencia de mayores y nos pidió que cuidáramos la propiedad. Ya hemos traído todas nuestras pertenencias». En ese momento, la dimensión de lo que ocurría se desveló. Mi nuera Beatriz, aprovechando que mi hijo Ricardo estaba en un viaje de trabajo de 3 semanas, había puesto en práctica un plan urdido durante meses: cambiar las cerraduras, instalar a sus padres en mi casa y dejarme, literalmente, en la calle. Pero lo que Beatriz no sabía, lo que Roberto no sabía, lo que nadie en esa casa ocupada ilegalmente sabía, es que yo poseía todos los documentos que convertirían su allanamiento de morada en una maraña judicial que los atormentaría durante años. Aquella tarde, de pie en la acera de mi propia casa, con las compras del mercado en las manos, tomé la decisión que alteraría para siempre el destino de todos los involucrados en esta usurpación. Tomé mi teléfono y marqué el número que daría inicio a la batalla legal más fulminante que mi familia jamás presenció. Escúcheme hasta el final y dígame qué habría hecho usted en mi lugar. Dígame también desde qué ciudad me acompaña, pues lo que voy a relatar le hará entender por qué nunca se debe subestimar a un hombre que conoce sus derechos y sabe cómo defenderlos. Para que usted entienda cómo llegamos a este punto extremo, necesito contar la historia desde el principio, pues no siempre mi nuera Beatriz fue la usurpadora descarada que cambió las cerraduras de mi casa. Cuando mi tío Ricardo me la presentó, hace unos 12 años, parecía una muchacha educada, trabajadora, de buenos modales. Ricardo, ingeniero en una gran firma, conoció a Beatriz en una capacitación. Ella era contadora, tenía su propio despacho, gestionaba las finanzas de pequeñas empresas. Me cayó bien de inmediato, pues hablaba con respeto, se interesaba por mi trabajo, por las historias de la familia. Cuando se casaron, les ofrecí que vivieran conmigo mientras ahorraban para su propia casa. La casa es grande, con 4 habitaciones, y después de que Elena se fue, se volvió inmensa y vacía solo para mí. Pensé que sería bueno tener compañía, especialmente si llegaban nietos. ¿Y usted qué habría hecho en mi lugar? Los primeros años fueron armoniosos. Beatriz mantenía su trabajo, ayudaba con los gastos,
Cocinaba para todos los domingos. Ricardo estaba feliz por poder ahorrar casi todo su sueldo. Yo estaba feliz porque la casa volvía a tener vida tras años de silencio. Pero aquella calma era solo la punta del iceberg. Las cosas empezaron a cambiar cuando Beatriz perdió algunos clientes importantes. La competencia se endureció. Grandes despachos llegaron ofreciendo los mismos servicios por precios menores. Poco a poco, su trabajo fue menguando hasta que decidió cerrar el despacho. «Don Artur», me dijo, «voy a tomarme un tiempo para repensar mi carrera. Quizás sea mejor buscar un empleo fijo». Me pareció razonable. Los tiempos eran difíciles y ella había trabajado con dignidad durante años. Pensé que tardaría algunos meses en reubicarse, pero los meses se convirtieron en un año, y Beatriz no encontraba trabajo. «El mercado está terrible», explicaba. «Las empresas piden experiencia en sistemas que no domino, o los salarios son muy bajos». Después de un año, había desarrollado una rutina cómoda. Se levantaba tarde, desayunaba con calma, pasaba el día en Internet o viendo la televisión, y cuando Ricardo llegaba, se quejaba de las injusticias que le impedían conseguir un empleo. Ricardo la defendía siempre. «Papá, usted no entiende lo difícil que está. Beatriz se esfuerza, pero no aparece nada que valga la pena». Yo veía que ella se había acomodado a vivir sin trabajar, mantenida por Ricardo y por la casa que yo proporcionaba gratuitamente. En el segundo año de desempleo, la situación empeoró. Beatriz empezó a quejarse de que la casa era antigua, que necesitaba reformas. «Don Artur, ¿no cree que podríamos cambiar estas cortinas? Están tan descoloridas». «Oh, esta cocina necesita una modernización urgente». Luego vinieron las sugerencias de decoración. No eran sugerencias, eran presiones para que yo gastara mi dinero en adecuar la casa a sus gustos. Cuando le decía que las reformas eran caras y que yo estaba satisfecho con la casa como estaba, ponía cara de víctima. Es que vivir en un lugar tan anticuado me deprime. Empecé a darme cuenta de que no buscaba trabajo. Buscaba formas de transformar mi casa en su casa. La gota que colmó el vaso fue cuando sus padres, Roberto y Lucia, empezaron a venir todos los fines de semana. Vivían en un apartamento pequeño, pero descubrieron que era mucho más agradable pasar los días en una casa grande con jardín. Primero se quedaban hasta el lunes, luego hasta el martes. Pronto, pasaban la semana entera. Mi casa se convirtió en una pensión familiar gestionada por Beatriz. Ella organizaba todo, y yo me convertí en un huésped en mi propio hogar. Cuando le comenté a Ricardo, me dijo algo que me hirió profundamente. «Papá, Beatriz se está esforzando para mantener la casa funcionando. Sus padres ayudan mucho. ¿No le parece egoísta quejarse?» Egoísta. Mi propio hijo llamándome egoísta. La cosa se agravó cuando empezó a hacer cambios sin consultarme, cambiando muebles, cortinas, instalando un televisor nuevo en mi habitación. Cada cambio borraba un rastro de Elena, de nuestra historia. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando Ricardo anunció un viaje de trabajo a Alemania por 3 semanas. «Papá, es una gran oportunidad para mi carrera». Le dije que no había problema, pero Beatriz tenía otros planes. Al segundo día de la partida de Ricardo, me hizo una propuesta que me heló la sangre. «Don Artur, hemos estado pensando, mis padres y yo, que sería una buena idea que usted considerara mudarse a una residencia de mayores. Nosotros podemos quedarnos cuidando la casa». No podía creerlo. «Beatriz, esta es mi casa, no voy a ninguna parte». «Seamos realistas, don Artur. Usted ya no puede mantener esta casa solo. Nosotros podemos cuidarla mejor». Fue entonces cuando entendí el plan completo. Quería que me fuera para quedarse con mi casa. Esa noche llamó a sus padres. «Vengan inmediatamente.
Don Arthur está dificultando las cosas. Llegaron al día siguiente con maletas, listos para quedarse. Arthur, dijo Roberto, podemos ayudarle a encontrar una buena residencia. La presión se volvió constante en los días siguientes. Pero yo tenía una ventaja. Conocía mis derechos. Durante mis 45 años en una empresa de logística, aprendí mucho sobre leyes de propiedad. Una semana antes del regreso de Ricardo, les dije que necesitaba salir a resolver unos asuntos. «Tómese su tiempo», dijo Beatriz con una sonrisa de alivio. Mi asunto era una visita a mi abogado, el doctor Matos. Le expliqué toda la situación. «Don Arthur», dijo, «lo que usted describe podría configurar varios delitos. Necesitamos actuar rápido». Esa misma tarde, firmamos una serie de documentos para protegerme legalmente, incluida una solicitud preventiva de exclusión del hogar. «Si llegan a cambiar las cerraduras», me advirtió el doctor Matos, «eso es usurpación agravada. Llame a la policía inmediatamente». Al día siguiente, encontré una carta bajo la puerta. Era de Beatriz y sus padres, informándome que habían decidido por mí que debía ir a una residencia y que ellos se encargarían de todo. Era una declaración de guerra disfrazada de amabilidad. El lunes ejecuté mi plan de defensa. «Beatriz», dije, «tengo que salir temprano para hacer unos trámites sobre la residencia». Era mentira, por supuesto. Fui al café de la esquina, desde donde podía vigilar mi casa. A las 10 de la mañana llegó un cerrajero. Al mediodía un camión de mudanza trajo los muebles de sus padres. A las 2 de la tarde, Beatriz le entregó un nuevo juego de llaves a su padre. El plan de ellos había sido ejecutado. A las 3 me acerqué y confirmé. Mis llaves eran inútiles. Toqué el timbre. Roberto me atendió con la tranquilidad de quien acaba de tomar posesión de lo que no es suyo. Fue ahí cuando tomé el teléfono y marqué el número que lo cambiaría todo. El de la policía. «Buenas tardes. Mi nombre es Arthur Valente y necesito reportar una usurpación de domicilio en curso». En 10 minutos llegaron 2 patrullas. La situación se había vuelto muy seria, muy rápidamente. Le mostré al sargento toda la documentación que había preparado con mi abogado. «La documentación está en regla», confirmó. «Este señor es el propietario legal. Vamos a proceder al desalojo inmediato». El sargento llamó a la puerta con autoridad. El semblante de Roberto cambió al ver los uniformes. Beatriz apareció, en pánico. «Oficial, mi suegro nos pidió que cuidáramos la casa». «Señora, el señor Arthur está aquí y niega haber dado esa autorización. Además, tenemos pruebas de que ustedes cambiaron las cerraduras sin su consentimiento». «Pero él es mayor. Quizás no recuerda bien». «Señora, no me corresponde evaluar la capacidad mental del propietario. Lo que tengo es una denuncia formal». Luego se dirigió a ellos. «Tienen 30 minutos para recoger sus enseres personales y desocupar el inmueble». Los 30 minutos siguientes fueron un caos de llanto y confusión, mientras llamaban a otro camión de mudanza para llevarse lo que acababan de traer. A las 5 de la tarde, mi casa estaba libre y un cerrajero, pagado por Beatriz bajo orden policial, reinstalaba las cerraduras originales. «Beatriz», le dije antes de que partiera, «espero que esta experiencia te enseñe que no se puede tomar la casa de alguien pensando que no habrá consecuencias». Esa noche, en mi casa recuperada, llamé a Ricardo a Alemania. Quedó en shock. «Papá, debe de haber un malentendido». «Ricardo, la policía lo documentó todo. Es un delito». Regresó al día siguiente. Vino a verme solo, después de hablar con Beatriz. «Papá, ella dijo que pensaba que era lo mejor para usted». «¿Cambiar las cerraduras de mi casa fue un malentendido, Ricardo?» «Papá, quizás erró en el método, pero su intención era buena».
Me di cuenta de que su lealtad estaba con ella. «Ricardo», le dije, con el corazón apesadumbrado, «Beatriz ya no es bienvenida en esta casa». En las semanas siguientes, alquilaron un pequeño apartamento. La partida de Ricardo se llevó no solo sus cosas, sino parte de nuestra relación. En los meses que siguieron, la relación con mi hijo se enfrió. El proceso legal siguió su curso, y Beatriz fue imputada. Un año después, las cosas se habían asentado en una nueva y fría normalidad. Entonces, 2 años después, Beatriz quedó embarazada. «Papá, vas a ser abuelo. ¿Este bebé no merece una familia unida?». Era el chantaje emocional que esperaba. «Ricardo, el bebé tendrá una familia unida, tú, Beatriz y yo, como un abuelo presente, pero separado». Cuando nació mi nieta, fue una alegría inmensa mezclada con tristeza. Era perfecta, pero las visitas tenían que ser en su apartamento, pues me mantuve firme. Ahora, 5 años después del incidente, mi nieta me visita todos los sábados. Beatriz la trae hasta la puerta, pero no entra. Se queda esperando en el coche. «Abuelo», me preguntó mi nieta hace poco, «¿por qué mamá no puede entrar en tu casa?». Es una pregunta difícil. «Mi amor», le respondí, «a veces los adultos cometemos errores muy grandes. Tu mamá cometió un error conmigo que lastimó mucho mi confianza. ¿Y no la puedes perdonar?». «Perdonar, querida, no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que uno ya no guarda rencor, pero aprende a protegerse». Esa conversación me hizo reflexionar, pero luego recuerdo aquella tarde, la llave inútil en mi mano, y sé que hice lo correcto. Hace 6 meses, Beatriz intentó una última jugada, una carta detallando sus dificultades financieras y usando a mi nieta como argumento. «Ella merece crecer en un ambiente estable», escribió. Respondí brevemente. «Lo que mi nieta merece es crecer en una familia que entiende que las acciones tienen consecuencias y que no usa a los niños como herramientas de manipulación». La respuesta, según Ricardo, la devastó. Pero perdonar no significa restaurar la confianza perdida. La lección más importante que toda esta experiencia me dejó es que los límites familiares no son opcionales. Cuando alguien los cruza de forma tan grave, es preciso establecer consecuencias claras y mantenerlas, sin importar la presión emocional que venga después. La familia no quedó rota, quedó redefinida. Ahora funciona con reglas claras y respeto mutuo, en lugar de aprovechamiento. Y usted, que me ha escuchado hasta el final de esta larga y compleja historia, espero que haya entendido que defenderse no es destruir a la familia, sino protegerla de elementos que la corrompen. Si vive una situación parecida, recuerde mi experiencia. La ley está de su lado cuando usted tiene la razón. Los documentos valen más que las lágrimas de cocodrilo, y los límites firmes protegen más que la tolerancia infinita. Me gustaría mucho saber qué habría hecho usted en mi lugar. ¿Fui demasiado extremo al llamar a la policía? Y, sobre todo, cuénteme desde qué rincón de este mundo me está escuchando, pues quiero saber si este mensaje sobre la defensa de la dignidad está llegando lejos. Al final, lo que importa no es mantener la paz a cualquier precio, sino la justicia con un precio justo. Y ese precio, a veces, incluye decisiones difíciles que duelen, pero que sanan. Mi casa sigue siendo mi refugio, y mi dignidad, intacta, por haber probado que nadie, ni siquiera la familia, puede pisotear los derechos de una persona honrada.